La Schutzstaffel, conocida también como las SS, fue un grupo paramilitar nazi formado en abril de 1925 y cuyo objetivo primordial era proteger a Adolf Hitler. Conforme fue avanzando la Segunda Guerra Mundial, esta fuerza tomó más preponderancia dentro de las líneas militares alemanas y llevó la obediencia y lealtad al Führer hasta límites inconmensurables. Tanto fue así que bajo el estricto liderazgo de Heinrich Himmler, las SS se convirtieron rápidamente en la vanguardia de la ideología de pureza racial nazi y en el ejemplo característico de la superioridad aria en su máxima expresión. Al menos eso fue lo que sucedió durante los primeros años de la guerra, llegando a inspirar un terror inusitado en quienes osaran interponerse en su camino. Más adelante, cuando la Alemania nazi empezó a verse superada por los aliados, las exigencias de las SS se flexibilizaron, aunque su mito perdura aún hasta nuestros días. Pero ¿cómo estaba organizada la infame Schutzstaffel? ¿Y cómo podríamos entender sus rangos comparándolos con el de otras fuerzas? Si quieres aprender cada detalle relacionado a la organización de esta fuerza predilecta de Hitler, quédate con nosotros y acompáñanos a analizar cada escalafón jerárquico de las SS, desde el soldado raso más anónimo hasta el mismísimo Führer. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En general, y una vez consolidada, la Schutzstaffel podría dividirse en 4 grandes partes. La Waffen-SS, que eran los soldados de élite de infantería que luchaban frecuentemente en el campo de batalla en conjunto con la Wehrmacht. La Allgemeine SS, encargada de hacer cumplir la política racial nazi. Las SS Totenkopfverbände, que coordinaban y vigilaban los campos de concentración y exterminio. Y un último grupo conformado por otras fuerzas subordinadas como la Policía Secreta del Estado, más conocida como Gestapo, y por otra parte el Servicio de Inteligencia de las SS, la Sicherheitsdienst. Es complejo abarcar todos los rangos y distinciones del organismo completo, porque entre las distintas ramas de las SS había diferentes graduaciones y distintivos en sus uniformes. Por ejemplo, entre la Allgemeine SS y las Waffen-SS. Y no solo era eso, hubo tanta confusión al principio con otras fuerzas, como con la policía o el GEA alemán, que Himmler se vio obligado a dictar un decreto para que cada oficial de la Schutzstaffel llevara además en su uniforme el distintivo equivalente. Una medida pensada pura y exclusivamente para evitar malos entendidos, que por supuesto ocurrieron. Dicho esto y sin perder más tiempo, veamos un panorama de los rangos de menor a mayor. En lo más bajo de la lista encontramos a los SS Bebeaba y SS Anwärter. Hablamos aquí de grados inferiores al de soldado raso, es decir, candidatos, aplicantes, reclutas, aspirantes. Personas que querían ingresar a las filas de la organización, pero que todavía debían pasar la verificación de antecedentes penales y raciales y el periodo de prueba. Luego sí ya damos con el soldado raso, el SS Schütze o SS Mann, del que no hace falta mayor explicación. Sobre él, el SS Oberschütze, equivalente a un soldado de primera clase, distinguido o soldado primero. Inmediatamente más arriba, los cabo primero y segundo, denominados SS Sturmann y SS Rottenführer. Y con eso terminamos con la tropa. Pasemos ahora a lo que serían los suboficiales. Vale la pena recordar que para ascender de un escalafón a otro, entraban en consideración la trayectoria, antigüedad y actos de valor de cada miembro, así como también su nivel intelectual y de estudio. En primer lugar tenemos al sargento segundo, el SS Unterscharführer. Este rango, como varios otros, fueron creados por las SS después de la infame Noche de los Cuchillos Largos, durante una temporada en que la fuerza atravesó un proceso de reorganización para separarse de las SA. Por encima estaba el SS Scharführer, el sargento primero, y por sobre él, el SS Oberscharführer, o sargento mayor. Este último, como curiosidad, fue uno de los primeros de los que se apropiaría la Schutzstaffel. Un famoso ejemplo de este rango fue Karl Silberbauer, quien detuvo en Holanda a la joven Anna Frank y su familia. Ya en la cima de los suboficiales tenemos a 2 grados. El SS Hauptscharführer,
equivalente a un suboficial superior, que era el cargo más alto al que podía aspirar un alistado en las SS, con la excepción del siguiente, el Sturmscharführer, suboficial mayor, rango exclusivo de las Waffen-SS. Continuamos entonces por los oficiales. En orden ascendente tendríamos subteniente, teniente, capitán, mayor y teniente coronel. Sus respectivos equivalentes en la fuerza élite de Hitler eran SS Untersturmführer, SS Obersturmführer, SS Hauptsturmführer, SS Sturmbannführer y SS Obersturmbannführer. En esta sucesión de rangos encontramos nombres que resultan familiares por sus macabras acciones en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el grado de Hauptsturmführer, el de capitán, fue de los más comunes durante el conflicto, y por ello la abundancia de militares nazis reconocidos. Entre otros, el temible ángel de la muerte Josef Mengele, médico en Auschwitz, Klaus Barbie Altmann, el carnicero de Lyon, y Amon Goeth, en el que está inspirado el villano principal de La lista de Schindler, la aclamada película de Steven Spielberg. Por otra parte, existieron los Obersturmbannführer, o tenientes coroneles, que han quedado en el recuerdo por sus atrocidades. Rudolf Hess, comandante del campo de concentración de Auschwitz, y Adolf Eichmann, principal ideólogo de la solución final. Fue a ese grado al que hizo referencia el cazanazis Gideon Hausner, cuando en el juicio por crímenes de guerra de 1962, Eichmann se escudó en que él era simplemente un oficinista que obedecía órdenes. Hausner replicó: ¿usted era un Obersturmbannführer o una secretaria? Seguimos adelante y nos encontramos con los rangos de oficiales superiores. Con el rango de coronel, SS Standartenführer, y de brigadier, SS Oberführer. En palabras de la escritora y teórica política alemana Hannah Arendt, prácticamente la única manera que tenía un oficial nazi de ascender a estos escalafones era ganándoselo por mérito en el campo de batalla. Remitiéndonos una vez más a la película La lista de Schindler, Julian Scherner, jefe de las SS y de la policía de Varsovia, fue uno de los Oberführers más recordados. Asimismo, Emil Maurice, el fundador real de las SS en 1925 y amigo de Hitler, ostentó este grado. Curiosamente, Himmler comprobó que Maurice tenía ascendencia judía y recomendó su expulsión de la organización. En respuesta, el propio Hitler ordenó su readmisión excepcional bajo la denominación de ario honorario. Y así nos vamos acercando a la cumbre. En lo que refiere a los generales estaban el mayor general o SS Brigadeführer, el teniente general o SS Gruppenführer, el general de infantería, artillería u otras especialidades o SS Obergruppenführer, el coronel general o SS Obergruppenführer y el Reichsführer SS, comandante en jefe de la Schustaffel. En total, solo 5 personas ostentaron el título de Reichsführer SS en los 20 años de existencia de la organización: Julius Schreck, de 1925 a 1926, Joseph Berchtold, de 1926 a 1927, Erhard Hayden, de 1927 a 1929, el más reconocido, Heinrich Himmler, de 1929 a 1945, y nominalmente Karl Hanke, en 1945, designado por Hitler en su testamento político del 29 de abril de 1945, en sustitución de Himmler. Pero el flamante y último comandante en jefe de las SS no supo de su ascenso hasta poco antes del final de la guerra y de ser capturado por los aliados. Finalmente, y por supuesto, por encima de todos, el líder supremo, der Führer Adolf Hitler. Y así, luego de ir desde lo más bajo hasta lo más alto de la jerarquía de las SS, ha llegado el momento de que tú participes. Quitando a Hitler, ¿quién crees que fueron los 3 oficiales SS más notorios de la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.